Descansando en Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Juan es el escritor del cuarto evangelio. A pesar de todos los argumentos que han tratado de desacreditar la autoría del apóstol Juan, los hechos declaran, como lo han demostrado muchos estudiosos, que fue el discípulo amado quien escribió este texto. Su vida apostólica cubrió unos 70 años del primer siglo. Primo de Jesús y criado en Capernaum, pasó sus últimos años en Éfeso. En cuanto a la identificación de Juan, podemos ver Juan 13:23, Juan 19:26, Juan 21:7 y Juan 21, versículo 24. En el año 180 después de Cristo, escribía el padre apostólico Irineo: Juan, el discípulo del Señor, el mismo que se recostó sobre su pecho, publicó también su evangelio cuando vivía en Éfeso. La fecha más probable en que se escribió el cuarto evangelio es entre el 85 y el 90 después de Cristo. El tema de Juan está claramente indicado en su prólogo, la deidad de Cristo, Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Y su objetivo o motivo está expresado con toda claridad en sus palabras finales de Juan capítulo 20, versículo 31, porque Juan capítulo 21 es un apéndice. No usa la palabra fe, sino creer. Aprendemos que el Evangelio de Juan fue escrito para mostrar que Jesús es Dios y motivar la fe de los lectores a fin de creer y que puedan recibir la vida eterna. Esto es registrado en uno de los versículos más conocidos y usados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Bosquejo del libro de Juan. La preparación de Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta Juan capítulo 2, versículo 11. El mensaje y ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 2, versículo 12 hasta Juan capítulo 12, versículo 50. Jesús enfrenta fe y incredulidad en la gente. Jesús también enfrenta conflictos con los líderes religiosos y acontecimientos cruciales en Jerusalén. Muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, en Juan capítulo 13, versículo 1 hasta Juan capítulo 21, versículo 25. En esta parte final Jesús enseña a sus discípulos y termina su misión. La palabra clave es deidad. Versículo clave, Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, Juan 3, 16 y Juan 20, versículos 30 y 31. La importancia del Evangelio de Juan se centra en que es diferente a los otros tres, ya que registra muchas cosas que no se encuentran en los demás. Hace énfasis en la divinidad de Cristo en cada evento, testimonio y milagros. Características especiales del Evangelio de Juan. Este Evangelio no es la narración de la vida de Jesús, es un argumento poderoso en cuanto a la encarnación y deidad de Jesús. Es una demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios, enviado del cielo, y la única fuente de vida eterna. Juan revela en cada capítulo la deidad de Cristo y subraya la verdadera identidad de Jesús mediante los títulos que utiliza: Verbo, Hijo unigénito, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Pan de vida, la vid verdadera, la resurrección y la vida. Juan expone la identidad, la deidad de Cristo, desde sus primeras palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Demostrando su preexistencia desde la eternidad con Dios, su coexistencia, la comunión con Dios, y su autoexistencia, la eternidad divina. En el resto del libro continúa afirmando la deidad de Cristo para rechazar la falsa doctrina que Dios no se había encarnado y que Jesús no era Dios. Registra a Jesús usando el nombre original de Dios dado a Moisés en Éxodo 3:14, diciendo yo soy, afirmando su preexistencia y deidad eterna. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Solo Juan registra los 7 yo soy de Jesús, que afirman yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 y Juan 9:5. Yo soy la puerta en Juan 10:7. Yo soy el buen pastor en Juan 10:11 y Juan 10:14. Yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida en Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera en Juan 15:1.
se apoya en el testimonio de Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29, versículos 33 y 34. Juan el testigo escogió 7 de los milagros de Cristo, o señales como él las llama, que contienen un mensaje y revelan la naturaleza divina humana de Cristo y su misión en la que da su vida. Estas señales son cambiar el agua en vino en Juan 2, versículos 1 al 11, sanar al hijo de un oficial del rey en Juan 4, 46 al 54, sanar al paralítico de Betesda en Juan 5, 1 al 9, alimentar a más de 5,000 con unos cuantos panes y peces en Juan 6, versículos 1 al 14, caminar sobre el mar en Juan 6, versículos 15 al 21, sanar la vista a un ciego en Juan 9, versículos 1 al 41, y resucitar a Lázaro en Juan 11, versículos 1 al 44. Sin dudas, la señal más sobresaliente es la resurrección, y Juan nos brinda un conmovedor testimonio del hallazgo de la tumba vacía en Juan 20, versículos 1 al 10. Luego narra varias apariciones posteriores a este hecho. Juan es uno de los 3 testigos que da testimonio de la transfiguración de Jesús, diciendo: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. El otro apóstol que dio testimonio de ese evento fue Pedro, diciendo: Pues cuando él, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Según de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Descansemos en Dios, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Dios te bendiga y te guarde.